Les quiero dar la bienvenida a esta primera edición del programa Libros más Letras. El día de hoy estamos con una eminencia de la historia sefardí judía. Él es máster en ciencia política, ganador del premio Revista de Libros 2016 del Mercurio con su libro Prefiero Chile, que ahora están viendo ahí en la cámara. Me refiero a don Hernán Rodríguez Fice. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, muchas gracias y te agradezco tu gentil invitación para partir con este interesante programa que tienes tú en estos momentos. Bueno, en verdad el que tiene que agradecer aquí soy yo. Yo en verdad me siento muy afortunado de poder contar con su presencia. La verdad es que yo estuve leyendo sus libros y me parecieron muy interesantes. Bueno, que haya ganado el premio de la Revista de Libros es un gran mérito. Entonces me gustaría preguntarle primero, ¿cómo fue esa experiencia de haber escrito su primer libro y haber ganado un premio del Mercurio, que claramente es una de las editoriales con más renombre en Chile? Sí, la verdad es que yo académicamente siempre estuve vinculado a la Universidad de Chile como profesor full time y profesor part-time en la Universidad de Santiago. Yo soy cientista político y periodista. Y la verdad es que ya había escrito mi tesis para el magíster. En mi libro se llamó Grupos de Interés y Lobby en Chile, cuando recién se estaba hablando del lobby, se legisló el lobby en Chile. Pero esa era en la área de la especialidad que yo estaba trabajando. Entonces, cuando me jubilé de la universidad, ya apenas cumplí los 65 años, hay un incentivo para que los profesores no demos la oportunidad a la gente joven. Yo me acogí, me jubilé, primero de la Chile y después de la Santiago. Y tuve la tranquilidad, el espacio, la tranquilidad necesaria para poder hacer lo que uno quiere hacer en su vida o los sueños que tiene, tratar de realizarlo. Afortunadamente yo pude hacerlo. Y una de las tareas que tenía en cabeza era escribir un libro sobre la historia, la biografía de un tío, mi tío Jacques Rodríguez, que en paz descanse, murió él en el 2000. Y este personaje nació en Estambul. A los 16 años dejó el colegio y se quiso ir a París. En el año 30, la gran ilusión de todo joven era llegar a París. París era el centro del mundo. Y él sabía francés, porque en Turquía estudiaba en una escuela francesa, sabía muy bien el idioma, y por supuesto sabía castellano antiguo o judeo español, porque la familia desciende de los judíos que fueron expulsados de España en 1492 por no querer adjurar de su fe. La Inquisición quiso obligar a los habitantes de España a que se convirtieran al catolicismo. O te convertías, o en el decreto, en el edicto de Granada del 31 de marzo de 1492, se les conminó a abandonar el país al 31 de julio si es que no se convertían o no se bautizaban y se convertían al catolicismo. ¿Ya? Entonces, salieron de España y el país que los acogió fue el Imperio Otomano, principalmente. Primero se fueron algunos a Portugal, pero en Portugal también llegó la Inquisición 5 años después. Y el sultán Bayaceto, el Imperio Otomano, que gobernaba el Imperio Otomano, un imperio vastísimo, se reía de los reyes católicos, de Fernando e Isabel. ¿Qué políticos son estos reyes que se están desprendiendo de toda una inteligencia, de gente que sabe talabartería, que sabe joyería, que sabe imprenta, que trabaja en la industria textil, una capacidad de conocimiento? Y dijo Bayaceto, bueno, los reyes católicos empobrecen su reino y yo voy a enriquecer los míos. Que vengan, y los acogieron a distintas ciudades.
Izmir, Estambul, todo lo que eran los Balcanes, la ex Yugoslavia, y una serie de lugares. Y mi familia llegó a una ciudad que era muy importante, incluso más que Constantinopla. Estambul se llamaba antes Constantinopla. Esta ciudad se llama Edirne, o Adrianópolis originalmente, la ciudad de Adriano, que quedaba en la frontera de Turquía con Bulgaria y Grecia. Y allí llegó mi familia. Ellos estaban en la industria textil, de la seda natural, de gusano de seda, eran allí. Y tenían muy buen pasar económico, funcionaron muy bien, ellos siguieron su religión, tenían sinagogas, se la pasaron muy bien. Y bueno, mi abuelo, que era el mayor, heredó la industria textil hasta que salió la seda sintética. Ya no se fabrica gusanos y se le vino abajo la industria. Pero alcanzó a dar buena educación a los hijos. Y bueno, mi tío, Jacques, dice, yo quiero conocer el mundo. Y se fue a París. ¿Ya? Y allí, en París, conoció al escritor Benjamín Subercaseaux, que en ese momento estaba escribiendo su famoso, o que se iba a convertir en un famoso libro, Chile o una loca geografía. Y él le habló maravillas de Chile. Le habló maravillas de que Chile era precioso, que te va a encantar Chile, tú que quieres conocer el mundo. Lo conoció en una exposición universal colonial, donde estaban todos los países que tenían colonia. Inglaterra, Portugal, Bélgica. Y Benjamín Subercaseaux le dice, ¿no le llama la atención que no está España? Sí, le dice mi tío, no está España. Bueno, porque las perdió todas, pues. Estamos hablando de 1930, la había perdido todas las colonias. Le quedaba la última, Cuba, que la perdió en 1898. Entonces, en esa exposición se trabó amistad con Benjamín Subercaseaux y le habló maravillas de Chile. Y entonces mi tío llegó un momento y le dice, bueno, ya que me ha hablado tanto de Chile, ¿cómo llego a ese país? ¿Cómo me voy a Chile? Muy simple, le dice, te tomo un barco en Marsella y cruza el canal de Panamá. Se había inaugurado en 1914 el canal de Panamá, y te vienes por el Pacífico, y el último puerto no tiene dónde perder, te baja en Valparaíso. Eso es el término del mundo. Y esa fue la historia que yo tenía desde chico, que había escuchado, y eso es lo que escribí en este libro, que ya está agotado, pero se puede leer por Amazon ebook en Kindle. Prefiero Chile. Oiga, Hernán, ¿y usted tuvo la posibilidad de conocer a Jacques en persona, me imagino? Por supuesto, yo lo conocí. Yo viví 3 meses en su casa, porque mi mamá, cuando yo tenía 12 años, quiso ver a su familia, porque mi madre dejó a toda su familia en Turquía al venirse con mi padre, al casarse y venirse con mi padre, convencido por mi tío Jacques. Mi tío Jacques lo único que quería era traerse a mi papá. Mi papá era un año mayor y eran muy compinches, muy amigos. Iban a los cines de Estambul, se colaban en los cines, iban a ver las películas de Laurel Hardy, Charlie Chaplin, y eran muy compinches y hablaban francés, entonces se reían de los comerciantes, le hacían burla. Era muy compinche y siempre escribía y le mandaba fotos y le trataba de convencer a mi papá que se viniera. Al final lo convenció ya a mi padre casado en el año 49. Y llegaron a Chile en el 49. Y yo nací en el 50. Y por supuesto conocí mucho a mi tío, conversé mucho. Él, por ejemplo, era un gran bailador de tango. Había aprendido en Francia. Estaba de moda el tango, estaba de moda Gardel. Bueno, algunos dicen que el tango es francés. Exacto. Y bueno, aquí las mujeres se volvían locas. El tipo era alto, hermoso, pinteado, le decían el franchute. Y bueno, en Valparaíso mató, iba a bailar al Cinzano, consiguió pegar el tiro, le dieron trabajo en la sombrerería Voronov. En esa época se vendían sombreros, todo el mundo usaba sombrero.
Y ahí consiguió pega y le tocó la inauguración del Casino de Viña y se llevaba las pololas para allá. Mira, conoció a una viuda italiana que se enamoró perdidamente con él, se lo quería llevar a Italia, después no, mira, entonces todas estas cosas me las contó mi tío, me hablaba mucho con él, después me acuerdo una noche estuvimos de las 7 de la mañana, de las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana, conversando con una botella de whisky y cosas para picar. Yo a las 2 de la mañana ya estaba raja. Y él estaba como tuna, seguía conversando, me seguía contando sus cuestiones. Entonces, en un momento dije, no, esto tiene que ir a un libro. Esto tiene que ir a un libro. Y por eso surgió el libro. Y lo que más maravilloso fue que el libro ganó el premio de muchas obras que se presentaron. Y ganó el premio. El Mercurio me hizo una tremenda entrevista, página completa en Arte y Letra, el día 21 de mayo del 2017. Una caricatura gigantesca, al más puro estilo del New York Times. Y eso me abrió las puertas, vi que tenía que ser escritor ahora. Wow. ¿A qué edad fue eso? Él tenía 60 el 16 fue el premio, 66 años. 66 un año después de la jubilación. Wow, qué increíble como en ese momento de su vida usted pasó de ser un cientista político, profesor en la universidad, a convertirse en un renombrado escritor, porque la verdad es que hoy en día, no sé, el tema de la PSU y mucha gente de repente cree que en ese momento en el de la PSU se toma una decisión que va a ser para siempre y después no hay posibilidad de reinventarse, pero incluso en sus libros usted también puede ver que las personas o los personajes que son parte del libro se reinventan mucho, tal como su tío Jacques, que vivió muchas aventuras, porque por lo menos en los demás libros que yo leí también, hay gente que tuvo que emigrar por distintas razones. Usted habló de la Inquisición en 1492, y por razones políticas, económicas, etcétera. Da la impresión de que estas personas fueron capaces de reinventar su vida. También en el libro de Eli Alevi, como él pasó de ser una persona que había nacido en Grecia, en una ciudad Salónica, que estaba lleno de judíos sefarditas. La mitad de la población de Salónica eran judíos. Wow. A convertirse ahora en un empresario en Chile, construyó el Apumanque. Entonces, da la impresión de que estas personas tienen algo que las motiva a seguir adelante más allá de todos los obstáculos que se pongan en su camino. Yo en verdad creo que la Inquisición puede haber sido vista desde algún punto de vista como algo negativo, que fueron expulsados de España, pero después cuando leo estos libros digo, bueno, son parte de la vida, y parte de la vida es también saber readaptarse ante las nuevas condiciones. Exacto, no, tú, Luciano, has dado en un punto fundamental de las personas cómo pueden ser capaces de reinventarse, o lo que se utiliza hoy día la expresión, la resiliencia del ser humano. Bueno, hay gente que del sufrimiento hizo una nueva oportunidad de su vida. Y tú mencionas justamente a mi segundo libro, el de Eli Alevi, La marca de Auschwitz. Este es un señor que fue a la presentación de mi libro. Ahí está el de Eli Alevi, La marca de Auschwitz. Y muestra la contraportada de Luciano, que está ahí está el campo de concentración. Y me gustaría que leyeras la frase de él, que dice esta frase, que pudieras leerla, por favor, lo que él dice. Dice: no se puede vivir con odio ni con resentimiento, ya que esto causa mucho disgusto en la humanidad. Hay que creer en los seres humanos, creer en el amor, si no la vida pierde todo sentido. Luego de sobrevivir al Holocausto, la voluntad se me agudizó a tal extremo que no hay nada ni nadie capaz de detenerme en lo que quiero hacer y lograr. Bueno, efectivamente, este señor estuvo en uno de los varios lanzamientos que hicimos de Prefiero Chile, leyó el libro y me llamó. Yo lo ubicaba como un hombre destacado, un hombre
Mi papá trabajó con él en su industria textil. Él tenía una industria. Y mi tío también trabajó, mi tío Jacques Rodríguez también trabajó con ella. Entonces yo lo ubicaba bastante. Entonces cuando él lee el libro Prefiero Chile, me llamó, me dijo: Hernán, he terminado de leer tu libro, Prefiero Chile. Me fascinó. Mucha gente ha querido escribir mi biografía y yo quiero que tú me la escribas al estilo que hiciste Prefiero Chile. Y eso fue en octubre del 2017. Y nos pusimos a trabajar. Yo iba 2 días a la semana a su departamento, de 10:30 a 1, trabajábamos intensamente y él me contó toda su historia, su infancia en Salónica. Y un poco yo seguí la metodología de Steven Spielberg. Steven Spielberg, cuando triunfa con la película La lista de Schindler, y tiene que entrevistar a mucha gente sobreviviente del Holocausto, tomó la decisión de hacer un archivo audiovisual donde los sobrevivientes, que ya eran bastante ancianos y estaban muriendo, quiso dejar un testimonio por escrito. Y en la ciudad de Los Ángeles, donde él vive, creó un archivo audiovisual con los testimonios del Holocausto, con gente que sufrió el Holocausto, hombres y mujeres. Y empezó a desarrollar esto a través de varios equipos, y un equipo llegó a Argentina. Se instaló en Argentina porque habían varios sobrevivientes del Holocausto en Argentina. Y luego vino un equipo a Chile y entrevistó a gente sobreviviente del Holocausto que estaba en Chile. Uno de ellos fue Eli Halevi, sefardita también, nacido en Salónica, como bien decías tú. Y yo tenía a mi cargo, yo dirigía una revista cultural, la revista Segel, una revista cultural, y le pedí a una de las periodistas que trabajaba conmigo que entrevistara también a Eli Halevi a raíz de esta entrevista que le había hecho audiovisual el equipo Spielberg. Y la publicamos, la entrevista. Y ahí me di cuenta entonces de la metodología que seguía Spielberg, que era que la persona, él venía con un equipo de psicólogos, sociólogos, para ayudar, gente que nunca había hablado. Y esa fue la primera oportunidad que él se refirió al Holocausto. Él no había hablado del Holocausto, no había hablado de los sufrimientos, lo tenía guardado. Había sufrido mucho, mucho. Cuando lean el libro van a ver lo que fue la vida de este hombre. Bueno, la metodología era primero hablar de su infancia, del lugar donde vivía, de su entorno, de su colegio, de sus amistades, de sus padres. Y una segunda parte, cuando la Segunda Guerra, cómo la vivieron, cómo sufrieron, si estuvieron en campo de concentración, si estuvieron presos cuánto tiempo, y los que lograron sobrevivir, cómo lograron sobrevivir, y luego la última parte, que es la más extensa, cómo fueron capaces de rehacer su vida. Y ahí entonces yo me ceñí en el libro a esa metodología, y la verdad es que es impresionante cómo este hombre, que sabía griego solamente, en el campo de concentración, con el esfuerzo por sobrevivir, llegó a aprender alemán, escuchando, y eso le ayudó en muchas de las cosas con las que se pudo salvar, escuchando a los soldados. Un poco sabían alemán. Y luego de la guerra, cuando los soldados americanos lo rescatan de un segundo campo de concentración que estuvo, porque él estuvo en Auschwitz, y luego hizo la marcha de la muerte, 1200 kilómetros de caminata, sin agua, se tenían que beber los orines. Lo único que querían los alemanes eran que murieran, lo estaban trasladando. Lo sacaron de Auschwitz porque estaban entrenando a las tropas rusas ya, y hasta último momento seguían matando a la gente del campo de concentración. Y lo hicieron caminar durante 6 días, 1200 kilómetros. Y para trasladarlos al campo de Dachau, que queda cerca de Múnich, en Alemania. Bueno, lo rescatan los soldados norteamericanos, finalmente llega a punto de morir al hospital, vuelve a Grecia y encuentra que la población
eran 100.000 personas más o menos. 54.000 eran judíos. Sobrevivieron 2.000 personas. Mataron 52.000. Eso está en la estadística de Yad Vashem. Yo estuve en el Museo del Holocausto en Yad Vashem, en Israel, Jerusalén. Y ahí está la cifra. Los nazis decían, el vagón del 15 de mayo lleva tantas personas. Vagones de animales los trasladaban. También en condiciones infrahumanas. Los animales eran mejores trasladados porque le ponían comida. Un tanque dentro de un vagón metían 80 personas. No podían ni sentarse apretujadas. Y con un tanque de agua y un tanque para hacer sus necesidades. Un tambor para hacer sus necesidades. Esas condiciones. Bueno, este hombre sobrevivió a todo eso. Una cosa extraordinaria. Sobrevivió a todo eso y cuando llega a Grecia se encuentra que estaban todos muertos. Y bueno, se dirige a París porque ahí le quedaba un pariente que estaba en París y logró terminar el colegio, logró estudiar, ir a la universidad, recibirse ingeniero textil y de ahí llega finalmente a Chile por una casualidad del destino en el año 51. Eso un poco trata ese libro, mi segundo libro, El Alieve, la marca de Auschwitz. Yo en verdad, bueno, quiero mostrar aquí la cámara, no sé si puede mostrar que la marca de Auschwitz, después de leer el libro me di cuenta en la portada, la marca de Auschwitz se refiere a esa marca que tiene en el brazo. El ¿cierto? Número que él tiene tatuado en el brazo. Tiene tatuado en el antebrazo el número por el que estuvo en el campo de concentración, que llegaron y se lo pusieron así como una vaca. Así se hacía. El libro es impresionante, la verdad. Yo no sabía bien quién era Eli Alevi, pero él hizo el Apumanque, tiene un montón de empresas, tenía esa empresa textil, tiene un montón de inversiones inmobiliarias. Es increíble cómo una persona con medios tan precarios, saliendo de un campo de concentración sin prácticamente nada, habiéndolo perdido todo, se convierte en una persona que yo diría muy exitosa en este país. Bueno, la verdad es que en Chile, aquí en Chile formó familia, se casó, conoció a su polola con la que se casó y la verdad fue siempre un agradecido de Chile. Chile lo acogió. Él llegó en un momento en que estaba empezando las industrias textiles, Yarur, Sumar, Irmas, y él venía con su título de ingeniero textil, había estudiado en la Universidad en Lyon, en Francia, y se lo peleaban, trabajaba 18 horas diarias, asesoraba a distintas empresas. Me contaba, por ejemplo, que un día una industria textil, el ingeniero falló, no llegó y estaban desesperados con unas máquinas y bueno, pero si necesito mínimo dormir, ¿no? Por favor, tienes que venir y partió a las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana para asesorar a la empresa y ayudarlo. Y bueno, un hombre que quería salir adelante, un hombre que quería formar su familia, que quería educar a sus hijos, que quería convertirse en hombre de bien. Y en Chile encontró excelentes oportunidades, se vinculó a muchas empresas en términos de poder trabajar, hasta que creó su propia empresa, Industria Textil Ronis, y luego de haber estado un tiempo estuvo en Barcelona, y allá empezó en la construcción. Él llegó en el boom petrolero, los famosos petrodólares, que el mundo árabe no sabían qué hacer con tanto dinero, invertían en España. Entonces se vinculó a una empresa constructora y le empezaban a construir un edificio y están todos vendidos en verde, totalmente vendidos porque había mucho dinero con los famosos petróleos. El petróleo había subido, valía como $10 el barril y en esa época había llegado a $30. Estamos hablando de octubre, noviembre del 73 en esa época. Y entonces ahí hizo una gran fortuna en la construcción en Barcelona. Y el tipo no sabía de construcción. Se fue a la universidad, trabajaba de día y en la noche estudió administración de empresa y estudió construcción. Y para aprender bien el rubro. Y cuando vuelve a Chile, sigue con la idea de la construcción y él fue el pionero del Apumanque, fue el primer mall que se construyó en Chile.
Se estaba construyendo el Parque Arauco también. Pero le ganaron por 3 meses, salió primero el Apumanque. Y la verdad es que quedó conocido como el hombre del Apumanque, pero él construyó muchos edificios en Santiago. Un hombre extraordinario. Acaba de fallecer. Wow, eso no sabía. Falleció el 12 de noviembre. Wow. Yo estuve una semana antes con él, porque seguíamos hablando del libro, justo un año después que el libro había aparecido. Se estaba vendiendo muy bien. Entonces la despedí esa semana anterior, me abraza y me dice: Hernán, misión cumplida con el libro. A la semana falleció. Wow, qué fuerte. 93 años tenía. Pero una persona que, creo yo, dejó una huella en nuestro país, y no solo en nuestro país, o sea, en las familias, en la comunidad sefardita. Una persona, en verdad, muy... Y aquí me gustaría preguntarle, una persona, Eli, tiene una fortaleza increíble. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿usted cree que esta fortaleza la desarrolló en los momentos más duros del Holocausto o era algo que venía de antes? Porque en la vida de Eli... Buena tu pregunta, Luciano. No, venía de antes. Venía de antes. Él era el menor de 2 hermanas. La mayor tenía 22 años mayor. Él fue el conchito. El papá era médico y estuvo en la guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces, ves que podía volver a su casa. Entonces pasaba muchos años, no podría engendrar más. La señora no puede engendrar más hijos. Entonces pasaron 22 años en que tuvieron al conchito. Y había otra hermana entre medio con la que se llevaba como 15 años. 22, 15, y él era el concho. Y entonces era un tipo muy mimado, muy querido, muy centro de mesa, como él mismo me decía. Y desde chico demostró una personalidad grande de hacer lo que él quería. Entonces tenía unos primos que eran de 5 años. Y a los primos lo ponen en el jardín a los 5 años. Y él tenía 3. No, dijo, yo quiero también estar en el jardín. Quiero estar con mis primos, yo quiero... Y le dio la pataleta grande y tuvieron que ponerlo. Y siempre trataba de hacer siempre las cosas mejor y de empeñarse. O sea, aquí hay un tema de personalidad. Un tema de personalidad que, por supuesto, lo desarrolla más aún la capacidad de escucha, la capacidad de ver, la capacidad de sentir. ¿Ya? O sea, en momentos de críticos tú desarrollas potenciales que a veces no te imaginas. ¿Ya? Pero había una materia prima. Ahora, es clave la infancia, el ambiente en que tú te desarrollas, cómo creces, el cariño del cual estás rodeado, la comunicación que tienes con tus padres. Él tenía muy buena comunicación con el padre, se iba muy bien, le contaba sus cosas, le enseñó a jugar bridge, le enseñó a jugar ajedrez. Entonces, tú sabes que el ajedrez es clave en materia para la vida. Anticiparte a la jugada, anticiparte a lo que va a venir, planificarte de antemano. Si yo hago esto, ¿qué va a hacer el otro? Y eso le fue fundamental en la vida. Sí, o sea, por lo menos cuando está en el Holocausto, él ya presintió que ya no iba a durar mucho más, y ahí fue cuando se escondió. Unas historias bien impresionantes. Los voy a dejar para que lo lean el libro, porque claro, no puedo decir las palabras, pero la verdad es que es increíble cómo él de alguna manera presintió que le iba a pasar algo, que probablemente lo iban a matar si es que seguía haciendo lo mismo que estaba haciendo. Entonces iba a tener que esconderse, logró esconderse, después se camufló con otras personas que venían de otro gueto, y después se fue a este segundo campo de concentración donde tenía que comer cáscara de papa para sobrevivir. Entonces, finalmente, es esta fortaleza mental que, claro, tiene estas dos cualidades, ¿no es cierto? Tiene que venir una parte quizás de materia prima y otra parte que se desarrolla, ¿cierto? Exacto. Bueno, yo creo que en la vida hay desafíos, oportunidades en la vida que hay que saberlos afrontar, que hay que saberlos tomar de acuerdo con las herramientas que tú tienes guardadas en tu mochila. O sea, ahí afloran las cosas que tú has aprendido, las cosas que has dedicado.
Muy bien, Hernán. Bueno, para cambiar un poco el tema, me gustaría ahora hablar de su último libro, Sefardíes en el exilio. Otro libro también maravilloso que habla sobre la familia como desde que fue expulsada de España en 1492, cómo se fue a Estambul, y bueno, todas las niñas ahí, Becky, Esther, Fortuné, Leila e Ida. A mí me pareció un libro muy interesante, sobre todo me gustó ver cómo era la dinámica de una familia sefardí. La verdad, mi familia no es sefardí, y algunas de las costumbres y las cosas que sucedían, algunas reacciones, para mí eran un poco chocantes. No sé si tendrá que ver con la época o con la religión, pero por ejemplo, cuando una de las hijas se cambiaba de religión, ya no le hablaban más. Esa clase de cosas que pueden ser costumbres típicas de la comunidad sefardí. Yo en verdad, este es el primer contacto que tengo con la comunidad, y para cualquier persona que quiera aprender más sobre cómo eran los sefardíes, o quizás cómo son hoy en día, este libro en verdad explica muy bien Sefardíes en el exilio. Así que me gustaría si pudiera contarnos un poco sobre cómo fue la experiencia de escribir este libro. Bueno, la verdad es que después de que terminé Prefiero Chile y que fue premiado, yo tenía también en la cabeza escribir sobre mi familia, pero por el lado materno, porque Prefiero Chile es por el lado paterno, los Rodríguez, pero por los Fice también había una larga historia. Lo había iniciado y lo tuve que suspender para escribir con Elia Levy su libro. Entonces había alcanzado a escribir unas 50 páginas. Entonces después lo retomé y la verdad es que es una historia muy, muy apasionante, porque el protagonista aquí tenía que trabajar con varios protagonistas, ¿ya? No solamente uno, como el caso de mi tío Jacques Rodríguez, sino que los protagonistas en este libro son mi abuelo, Eliezer Fis, mi abuela, Raquel Cohen, y su hijo, Albert, y 5 mujeres. Primero Becky, Esther, Fortuné, Leila e Ida. Fortuné, la mujer del medio, es mi madre. Y desde chico yo había escuchado la historia familiar. Mi mamá, cuando llega a Chile, deja toda su familia fuera. En Chile no tenía nadie, los parientes eran por el lado de mi padre, que estaba su hermano, y por eso se vienen a Chile. Pero mi mamá no tenía a nadie acá. Entonces ella desarrolló mucha correspondencia. Prácticamente todas las semanas llegaban cartas. Llegaban cartas de Francia, llegaban cartas de Israel, llegaban cartas de Turquía, llegaban cartas de Alemania, llegaban cartas de Estados Unidos. Yo tenía, yo recuerdo, los 7 años. A los 7 años yo empecé a juntar estampillas. Me encantaba la estampilla. Y se desarrolló una especie de protocolo con mi madre. Porque yo estaba expectante que llegaran las cartas para recortar las estampillas de los sobres que venían las cartas. Entonces mi mamá me decía, un momentito, yo te voy a leer la carta primero. A mi mamá le gustaba compartir, quería compartir conmigo. Y eso me sirvió mucho porque las cartas venían o en francés o en castellano antiguo, en judeo español, ladino, cualquiera de esos nombres. Entonces me sirvió para aprender a mí francés, para el oído, escuchar bien, entender el francés, y el judeo español. Si había alguna palabra que no la entendía, mi mamá me la explicaba, pero me las leía previamente. Una vez que me las leía, la leía a ella y me la leía a mí. Y una vez que terminaba ese ceremonial, ahí me daba la estampilla y guardaba la carta. El premio. Claro, ahí me daba. Entonces, yo siempre llegaba del colegio, llegó cartero, llegó carta, era muy preocupante. Entonces, de ahí me enteré de las historias familiares, de lo que pasaba con mis abuelos, de lo que pasaba con mis tías, con mi tío. Así se gestó ese libro. Y recién, entonces, después de tantos años, tenía 7, prácticamente 62 años después,
vio la luz el libro. O sea, 62 años guardado en mi cabeza. Wow. Así que, bueno, a mi abuelo no lo conocí, mi abuelo Eliezer, ni mi abuela tampoco. Mi abuela falleció cuando yo estaba en gestión, estaba creo que 3 meses de embarazo de mi madre. Falleció mi abuela en Turquía. Mi madre sufrió mucho y la verdad es que solamente le quedó mi abuelo y bueno, las hermanas, por supuesto. Y mi mamá logra hacer un viaje. Finalmente en el 62 alcanzó a ver a mi abuelo. Mi abuelo falleció en el 68. Bueno, lo interesante de esto es que mi abuelo nace en Estambul, hereda un negocio en el mercado de las especias de Estambul. El padre tenía un negocio en el mercado de las especias, hereda este negocio y tenía que viajar a Izmir, el puerto de Izmir, famoso por los frutos secos. Entonces viajaba para aprovisionar al negocio. El negocio vendía clavo de olor, pimienta. Voy a mostrar la portada porque esa es la portada, ¿cierto? Orégano. Muy buena esa foto. Eso es lo que vendía él. Entonces viaja tenía proveedores en Izmir. Y uno de estos proveedores, un señor Cohen, mi abuelo tendría ahí 20 y tantos años, 25 años, una cosa así. Este señor lo invita a comer a la casa. Se estilaba antiguamente que proveedor y cliente tenían muy buena relación. Se invitaban a comer. Y lo invitó a comer, incluso lo invitó a quedarse a alojar en la casa. Y este señor Cohen tenía 2 hijos y una hija de 17 años. Y al día siguiente fueron a pasear, porque el puerto de Izmir es precioso. Hay una avenida principal, yo estuve ahí en el 2002 conociendo toda esa zona. Lo llevan a pasear y cuando ya se van a despedir y mi abuelo se vuelve a Estambul, se acerca el señor Cohen y le dice al oído, me gustaría que tomaras a mi hija por esposa. 17 años. Ya tiene 17, ya hay que pensar en casarla. Wow. Otra época. Claro. Entonces pasaron no alcanzó a pasar un año de aquel, y volvió mi abuelo y se casaron. Se lo tomó de esposa y se casaron. Wow. Sin pololeo, sin nada. Así se estilaba en esa época. Wow. Bueno, y al fallecer, como te digo, tenía mi bisabuelo, digamos, le dejó este negocio. Y además se estilaba que el suegro le entregaba una dote. Los que tenían hijos mujeres, para casarse, le entregaban una cantidad de dinero al futuro marido, dependiendo de su situación económica. Y como este señor Cohen tenía muy buena situación económica y que tenía una sola hija, le dio una tremenda dote, una cantidad de dinero por el casamiento. Y con esa dote, mi abuelo amplió el negocio del mercado de especies en Estambul. Y fue un hombre que pudo tener muy buena situación económica, vendía al por menor, vendía al por mayor, se construyó casa a la orilla del Bósforo, y allí se bañaba mi madre, pues él nadaba, mi abuelo era gran nadador, mi madre también. En Chile es de las que se iba en esa época se iba a la playa Las Salinas en Viña, se iba hasta la balsa. Wow. 2 veces, ida y vuelta, se iba a la balsa, una gran nadadora, porque había practicado mucho en el Bósforo, ¿ya? Entonces, y cuando llegaban los meses de verano, se iban a la isla, a unas islas que hay en el Bósforo, una isla que se llama de Biúcata, donde es una isla solamente no entran automóviles, son solamente carretas, caballos, ¿no es cierto? O bicicleta. Y se iban 3 meses de veraneo, toda la familia, con las 2 nanas que tenían,
y además contrataban un mozo. Así se vivía en esa época y se podía. Ahora, mi abuelo viajaba todos los días, iba al negocio, porque en barco se demoraba media hora de Estambul a la isla. ¿Ya? Bueno, todas estas historias yo las fui conociendo, sabiendo, y luego qué pasó con cada uno de mis tías y tíos, a dónde se fueron y qué pasó con ellos. Y eso lo hace tan interesante, este libro, Sefaradíes en el exilio, que yo se los recomiendo absolutamente, porque está muy entretenido. Está todo lo que pasa en la Primera Guerra Mundial, donde el Imperio Otomano es derrotado, pierde gran parte del imperio. Está la creación de la República de Turquía, está todo lo que hizo Mustafa Kemal Atatürk, el 29 de octubre de 1923, se crea la República de Turquía, se termina el sultanato, o como podríamos decir, la monarquía, y entra un régimen de república, y empieza la modernización. Y Kemal Atatürk decía que la religión debía ser una cosa relegada al hogar, que no se debía enseñar en la escuela religión, que él tenía una posición laica de la modernidad. El ejemplo de la Revolución Francesa, el ejemplo era Francia. ¿Ya? La religión a una cosa al hogar. Y una enseñanza laica, cambió el alfabeto, lo hizo alfabeto latino, antes era con caracteres árabes. Y le sacó el fez a los hombres, el sombrero tipo bonete, y que tenían que usar sombrero al estilo occidental. Les quitó el velo a las mujeres, no podían usar velo. Y fue el primer país, uno de los primeros países del mundo, que le dio voto a la mujer. En el año 1934, las mujeres ya podían elegir y ser elegidas en Turquía. Un país impensable, el mundo musulmán lo ve como un país musulmán, y otros lo ven como un país occidental. Es una perfecta mezcla entre Occidente y Oriente. Tanto la ciudad de Estambul como el resto. El Estambul es una parte occidental muy característica. Uno puede caminar por las calles de Estambul y ver una mujer totalmente tapada, y al lado otra totalmente despechugada. Hay de todo. Hay de todo. Qué bueno. Oiga, y me gustaría preguntarle a usted, estas tradiciones que usted describe en Turquía, ¿son parte de quizás de otra época? ¿O hoy en día las familias sefardíes siguen teniendo quizás estos hábitos de, por ejemplo, irse de vacaciones todos juntos por 3 meses? ¿Son de alguna manera como más achoclonados, como se dice, o están más individualizados? ¿Cómo hoy en día ha evolucionado la familia sefardí comparado con lo que cuenta acá en el libro? Que esta es la impresión que tengo yo. Entonces me gustaría saber si es que sigue así, es una cosa propia. Usted, por ejemplo, sus hijos están casados con gente sefardí también, o si se tiene. No. Ha habido una evolución indudablemente corresponde a épocas, que no es solamente los sefardíes, sino que de las familias de la época. La época ha ido evolucionando, la modernidad, ya no existe esto de la dote. Siempre recuerdo a mi suegro cuando me caso. Era una buena medida. Cuando nos íbamos a casar con mi mujer, mi suegro que leyó, se interiorizó que esto de la cultura sefaradí, entonces me dice, no, yo no te voy a dar dote, me dice, no te voy a dar dote. Mira, sí, pero en el fondo sí, porque te estoy entregando a una mujer profesional. Ya invertí bastante en su educación, así que te la entrego profesional. Así que de alguna manera. Entonces, te digo, no, ha variado ya las mujeres. En esa época, las mujeres partían a casarse, o viste tú cómo fue el matrimonio de mi abuelo con mi abuela, pues, o sea, claro. Los padres determinaban con quién se casaban. No, todo eso ha cambiado y
la misma sociedad turca se ha totalmente occidentalizado. La mujer en esa época no salía a la calle. Era el hombre el que hacía las compras. Mi abuelo, por el lado paterno, él iba al mercado y traía las cosas, llegaba con las bolsas de la feria, si tú quieres decirlo, llegaba con las bolsas de la feria y le decía a la mujer: mijita, hoy día quiero que me cocine pimentones rellenos. Porque él compraba, sabía lo que había comprado y le ponía la comida. Y la mujer le cocinaba lo que él quería. O sea, eso ha cambiado. De partida hoy día se va al supermercado y no, pero hay ciertas trascendencias. O sea, la comida es un tema importante. La comida familiar, el punto de encuentro, el punto de reunión, el punto de conversación con los hijos. Eso lo rescato como un valor importante. Hoy día cada uno está en su pieza, su dormitorio, comiéndose su sándwich, y no hay muchas oportunidades de diálogo entre padre e hijo, que se cuenten sus problemas, que se cuenten sus situaciones, que hablen de cosas trascendentes, que haya comunicación. Entonces, ahora, las vacaciones, bueno, va a depender de la situación socioeconómica. Pues en el caso era excepcional. Mi abuelo, que tenía muy buena situación económica, podía hacerse lujo, pero hoy día quédate feliz con poder salir una semanita de vacaciones. Pues, sí que podía, pero eso no, eso ya desapareció. Pues. Es cierto. Bueno, era otra época y bueno, a todas las personas que quieran aprender y conocer más de esa época, les recomendamos este libro y de hecho tenemos un libro de sefardíes en el exilio para sortear. Así que, si quieres participar, lo único que tienes que hacer es inscribirte. Acá abajo de este video, en alguna parte, te va a aparecer un enlace. Tienes que hacer clic, inscribirte, poner tu nombre, tu correo y vas a estar participando por una edición de este espectacular libro Sefardíes en el exilio. Que de hecho, bueno, Hernán... ¿puede por favor comentarnos que usted va a ir a Osorno a promocionarlo? ¿Cómo es eso? Exacto. Bueno, la verdad es que he hecho varias presentaciones de mi libro en Santiago y esta es la primera oportunidad en que voy a estar ya en regiones y he elegido Osorno por un cariño especial a la ciudad. Yo tuve un viaje a Deo a los 19 años con un amigo, recorrimos y de Osorno tengo muy buenos recuerdos, de la osornina en especial. Así que voy a presentar los libros allá y coincide además con lo que señalaba anteriormente en el programa, que mi tío Jacques Rodríguez, como cuento en el libro Prefiero Chile, vivió en Osorno entre el año 1937 y 39. Entonces voy a mostrar allá mis 3 libros, para que la gente lo conozca y tenga la oportunidad de leerlo. La verdad es que, como les decía, los libros están... el primero, Prefiero Chile, está agotado, hay que bajarlo por Amazon. Vamos a tratar de hacer una segunda edición. Pero el libro que yo les recomiendo que adquieran ya es el Sefardí en el exilio, que está a la venta en el Club de Lectores del Mercurio. El Mercurio, no siendo publicado, sino que está por ediciones Segel. Los otros 2 sí, el de Elia Levy y la marca Dupis y Prefiero Chile es con el sello editorial Mercurio, pero igual el Mercurio me hace publicidad y lo vende el Club de Lectores. Súper. Entonces, esto es una oferta que va a estar disponible para la gente que pertenece al Club de Lectores de El Mercurio. Y las personas que no pertenezcan a este club de lectores y no quieran participar del sorteo porque no quieren poner su suerte a disposición del libro, quieren estar seguros que quieren tener el libro y quieran comprarlo, ¿cómo se contactan con usted para poder comprar el libro? Bueno, yo les voy a dar mi correo electrónico, me escriben un correo electrónico y yo les mando el libro. Por favor, escríbanme a Z de zapato, E de elefante, J de José, E de elefante, L de Luis. Segel, Chile, todo junto, @gmail.com.
Entonces, si son de provincia o de otro lado, bueno, les recargaré el valor del correo, que no es gran cosa. Y en Santiago, bueno, es mucho más fácil. Me dicen dónde hacemos el punto de encuentro para la entrega. Y yo feliz de entregarle. Lo que me interesa es que se difunda, que se lea, que lo compartan, que lo presten. Pero lo importante de los libros es el valor de un escritor que escriba libros, que se lo lean, ¿ya? Eso es lo interesante. Y usen un estímulo para seguir escribiendo, porque en este momento estoy escribiendo 2 libros más. Y entonces, que tengan éxito de venta es el mayor, el éxito, ¿no es cierto?, que de lectura. Eso es lo que me interesa, que lo lea mucha gente, ¿ya? No solamente desde el punto de vista de la edición. Si se editaron 1000 ejemplares, ojalá que lo lean 10.000 personas. Es el valor. Ojalá. Y para la gente de Osorno que quiera comprarlo, ¿usted va a estar en qué día y qué lugar específico? Bueno, yo voy a estar en el Centro Cultural Sofía Hot. Sofía Hot es el centro cultural que está en la calle Maquena 1011, Maquena 1011, esquina Cochrane. Voy a estar el martes 28 de enero, a las 18:30, y voy a llevar libros, ¿ah? De los 3 libros voy a estar para que asistan. La invitación es gratuita, ¿ah? Por favor asistan, es gratuita y van a tener a disposición entonces estos 3 libros que hemos estado comentando hoy día en este programa. Así que ya saben, todos nuestros amigos de Osorno que quieran un libro autografiado van a poder obtenerlo el día martes 28 de enero. Yo en lo personal disfruté muchísimo leyendo los libros. Aprendí mucho sobre la vida sefardí. Yo creo que cualquier persona... Yo tengo muchos amigos judíos. Yo, la verdad, no entiendo bien la diferencia entre judío, sefardí, sionita o israelí, hebreo. No sé si usted quizás podría explicarla, pero yo creo que eso es un libro imperdible para cualquiera de esas personas que en 2 palabras te lo digo. Los sefardíes tienen una cultura totalmente latina porque vienen de España. Yeah. Vienen de España. Entonces, prácticamente no hay diferencia con el mundo latino, con Chile en particular. Hay un lenguaje común, hablamos el mismo idioma, tenemos costumbres, todo. Cuando mi madre y mi padre llegaron a Chile, encontraron, por ejemplo, la comida que hablaba muy importante, que aquí existía de todo lo mismo. Sus mismos guisos, sus mismas comidas, preparación de los porotos verdes, las berenjenas. Lo único que no había en Turquía era la palta. Pero cuando la probaron se fascinaron y en mi casa siempre hubo palta. Algo muy chileno. Muy chileno. Así que es muy parecido, no hay prácticamente diferencia. Así que bueno, todas las personas que quieran aprender más sobre la cultura sefardí, que en verdad es para mí es muy interesante, maravillosa, las personas que quieran aprender más sobre cómo fue el Holocausto, el impacto que tuvo en las familias y cómo muchos de nuestros compatriotas chilenos llegaron a Chile en circunstancias a veces insólitas. Este libro describe en detalle bien cómo personas de Turquía y que antes estaban en España o en Francia pudieron llegar a nuestro país. Así que un libro no solo familiar, un libro cultural, un libro histórico que yo personalmente disfruté mucho leyendo y los invito a escribirle a Hernán o también pueden participar del sorteo. Y si están en Osorno, claramente no se pierdan este evento el día 28 de enero. Así que bueno, Hernán, me gustaría darle las gracias por haber estado aquí el día de hoy. Gracias por su sabiduría, compartir sus historias, sus experiencias y por habernos permitido hablar de estos libros y por invitar a toda la gente también a participar del sorteo y la gente de Osorno a este evento el día 28. Yo te doy las gracias a ti, Luciano, por haberme invitado. Ha sido muy grata esta experiencia y de poder conversar directamente con los... no se dice radio escucha, ¿no? ¿Cómo se dice? Escucha nomás. Escucha nomás.
Y será hasta otra oportunidad. Espero que cuando saque mi cuarto libro esté por aquí de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán, y nos vemos en la próxima edición de Libros Más Letras. Hasta pronto.